Sin ninguna duda, la investigación de incendios es una de las especialidades más fascinantes que existen, donde necesitamos tener conocimientos específicos, profundos, no solamente del escenario que estamos investigando, sino también de la dinámica del fuego, de las técnicas de investigación, del comportamiento de los materiales ante el fuego. Hoy vamos a dar inicio al primero de los videos que tienen que ver con esta especialización en seguridad contra incendio, pero fundamentalmente en su etapa de investigación de incendios. Soy Carlos Alberto Lestón, bienvenidos al mundo de la seguridad contra incendios. Vamos a iniciar el capítulo número 1, la introducción a la investigación de los incendios. A ver de qué se trata todo este mundo fascinante, que lo es sin ninguna duda. ¿Por qué tenemos que investigar incendios? En realidad la seguridad contra incendios está formada por 4 columnas fundamentales. La seguridad preventiva, prevención, todo lo que tenemos que hacer para evitar un incendio. La segunda columna es la seguridad pasiva o estructural, que es todo lo que nosotros le podemos entregar a un sector de incendio para que aumente su resistencia al fuego. Y en cuanto a las estructuras portantes del edificio, garantizar de que no colapsen durante un tiempo determinado, que eso nos va a dar esa exigencia legal, la va a dar el estudio, por ejemplo, de la carga de fuego. Por otra parte, tenemos la seguridad activa o extinción, que son todos aquellos elementos que utilizamos para apagar el fuego. Así de sencillo, lo que se les ocurra. Y finalmente, la cuarta parte es la de seguridad humana o evacuación. Una parte fundamental, y que están todas estas columnas íntimamente ligadas con una quinta. La quinta columna es precisamente la investigación de incendios. Las dos primeras, seguridad preventiva y seguridad pasiva, es la seguridad proactiva, todo lo que tenemos que hacer antes de que se genere un incendio. Una vez que se genera un principio de incendio, tenemos seguridad activa y seguridad humana, que son la parte de seguridad reactiva. Se produce un incendio, nos convocan, tenemos que empezar a ver qué fue lo que sucedió. Pero fundamentalmente hay una pregunta que nos tenemos que hacer, y que es precisamente ¿por qué investigamos incendios? Primero, un objetivo simple, que muchas veces no lo tenemos muy en cuenta, pero sin embargo es un objetivo primario en la etapa investigativa, es saber si se ha constituido un delito o no. Si alguien provocó el incendio, vas a saber con qué tipo de interés, y a través de la investigación se puede se puede establecer las condiciones de sospecha que pudo o no pudo haber sido un delito. Tiene que ser demasiado evidente un hecho como para que se tenga como resultado de la investigación fehacientemente esto fue provocado. Eso lo va a definir la investigación posterior en base a todos los datos que nosotros podemos recoger en la investigación de incendio. Y esto me da pie para que tengamos muy presente que en ningún momento en la investigación nosotros vamos a dar la absoluta certeza de cuál fue el origen, cómo, por qué y qué fue lo que provocó el incendio. Por supuesto que hay cierto nivel de aproximación a la verdad. No lo vamos a definir nosotros, sino que esto lo va a terminar definiendo en base a todas las evidencias el análisis final de todo lo que nosotros hemos planteado y lo que hemos visto. Hay causas probables, hay causas posibles y también hay causas indeterminadas. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de toda esta serie de videos tan importantes que vamos a ver. Para esto, si se constituye o no delito, debemos tener en claro que cuando se constituye un delito de incendio,
El incendio es un estrago que consiste en la destrucción total o parcial de una cosa por la combustión, según lo enumerado por von List. Puede ser un mueble, puede ser un inmueble, puede ser un automóvil, puede ser un depósito, cualquier tipo de establecimiento. El incendio se define como un fuego que se ha salido de su control. No nos vamos a poner a definir lo que es un incendio ahora, pero fundamentalmente se trata de eso. Pero desde el punto de vista jurídico penal, el concepto debe ser complementado con los siguientes elementos. El daño o peligro para la vida o la integridad corporal de las personas y también la voluntad de provocar el incendio, la voluntad de incendiar. Que al hecho material del incendio hay que agregar ese elemento subjetivo, es decir, esas ganas de provocar el daño. El fuego puede ser un medio muy poderoso de destrucción. Es muy idóneo para constituir un delito de incendio porque es relativamente fácil de provocar y la destrucción es violenta y enorme y muchas veces puede llegar a hacer desaparecer de la escena cualquier tipo de acto ilegal que pueda llegar a quererse tapar. Aunque siempre hay caminos en la investigación de incendio y sobre todo en la investigación forense de incendio, que son las investigaciones que se hacen cuando existen víctimas. Nosotros como investigadores de incendio buscamos la causa del fuego. Los investigadores forenses buscan las causas de la muerte por el incendio. Esto cuando se manifieste externamente por medio de llamas incontrolables por quien ha generado el incendio. Esto es muy importante tenerlo presente, porque nos va a definir qué tipo de escenario estamos tratando de investigar. ¿A quién corresponde investigar los incendios? Es una pregunta muy interesante. Tendríamos que definir a los investigadores de incendios como profesionales expertos en este tipo de investigaciones. Requiere conocimiento profundo de casi todas las ciencias, requiere conocimiento profundo de lo que es el fuego, algo que parece simple y sin embargo es muy complicado de entender. Vamos a dejar después en los comentarios el link de un video adicional a este que tiene que ver con la introducción a las ciencias del fuego. También el conocimiento de la dinámica del fuego, de la física, la química, la resistencia a materiales, la dinámica de fluidos, el comportamiento de los materiales ante el fuego, que es la segunda tanda de videos. Van a ver 2 videos referidos a estos, que es muy importante tenerlo presente. Bueno, todo esto requiere de conocimientos muy, muy profundos, de una gran experiencia del investigador, pero sobre todo de no involucrarse en el escenario que está siendo investigado, sino que tenemos que ir con una forma de investigación absolutamente independiente. Hay una guía para la investigación de incendio que es la NFPA 921, tenemos la NFPA 1033 también, que tiene que ver con el tipo de profesionales y todo eso. Pero en investigación de incendio no existen protocolos, existen formas de trabajo específicos, existen aplicaciones específicas que dependen fundamentalmente del escenario al que nosotros nos vamos a encontrar, con el que nosotros nos vamos a encontrar. Pero ¿a quién corresponde investigar a los incendios? La actividad no se encuentra regulada, pero por lo general se convoca a personal policial, sobre todo cuando hay víctimas, el departamento criminalística, a bomberos que pueden ser voluntarios, bomberos que pueden ser profesionales, pagos de alguna fuerza, peritos judiciales,
es el juez el que va a convocar a algún perito determinado. Por ejemplo, si se sospecha una explosión de gas, va a convocar un experto en el tema gas o en el tema electricidad o en el tema materiales peligrosos. Son peritos que están disponibles para llevar a cabo este tipo de investigación. Y también las compañías de seguros, que también tienen sus propios peritos, su propia gente que investiga los incendios por razones obvias. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos que existen entidades no gubernamentales que se dedican a la alta investigación. Una de ellas es la Chemical Safety Board y otra es la Transportation Safety Board. Por ejemplo, la Transportation va a investigar todo tipo de incidentes y accidentes con cualquier medio de transporte, y la Chemical Safety Board generalmente se dedica a la investigación de grandes eventos catastróficos, explosiones en complejos industriales, que definen ellos las técnicas. Son grupos de trabajo muy complejos y que van a llevar a cabo investigaciones realmente que son alucinantes, porque la forma de investigar que tiene y la forma de entregar los informes son realmente impresionantes. Pero no todos los países en América tenemos esa suerte de contar con algo centralizado. Por eso la actividad no se encuentra regulada y se convoca muchas veces a personas que están dentro de estos grupos. Pero aquí no tenemos, por ejemplo, una oficina de profesionales en investigación de incendios, aunque hay investigadores de incendios que son profesionales independientes, que entrarían dentro de lo que sería el grupo de peritos. Para realizar una investigación de incendios tenemos que tener en cuenta y cumplir con ciertos parámetros. La investigación y el análisis y la lista precisa de sus causas son fundamentales para la protección de las vidas humanas, pero también de los bienes contra la amenaza de los incendios. La determinación del origen y la causa de un incendio es también esencial para poder recoger datos estadísticos. Y uno de los, de las características que tiene esto de andar investigando incendios es engrosar los datos estadísticos, porque son muy importantes en el área preventiva. Cuando nosotros tenemos que definir la seguridad contra incendios, en nuestro caso, de algún establecimiento específico, vamos a ir a consultar estos datos estadísticos a ver qué tipo de problemas se pudo haber hecho presente en un establecimiento similar, como para poder tener presente y sobre todo estar atentos a que no nos suceda lo mismo en nuestro establecimiento. Para eso sirven las estadísticas en seguridad contra incendios. Y las investigaciones es quizás una de las fuentes de información fundamentales para la recogida de los datos estadísticos. Al momento también de obtener los datos en el escenario del incendio, tenemos que tener muy presente la observación del lugar, saber mirar, saber estudiar, saber observar el escenario es fundamental. No podemos entrar por cualquier lado. Hay unas maneras definidas de poder llevar a cabo las primeras observaciones, pero también estudiar, definir, identificar y analizar lo que se define como marcas de fuego. Hay un capítulo específico que vamos a estar con un video acerca de las marcas de fuego, donde vamos a analizar cada forma de manifestación de estas marcas dentro de un escenario. ¿Por qué se forma? ¿Cómo son y a qué se deben? Estos datos se llaman datos empíricos, porque se basan netamente en la observación o también en la experiencia, pero son verificables, son tangibles, existen, están, los podemos ver, los podemos recoger, los podemos analizar. Son datos empíricos que son súper importantes
súper importantes y el profesional sabe que son súper importantes, y por eso quizás el primer objetivo en cuanto a recogida de datos de un escenario de incendio apunta precisamente a este tipo de observaciones. Para desarrollar la investigación de incendios hay 3 objetivos que son imprescindibles y que debemos encontrar. Primero, el punto de origen, la fuente de calor y la causa. 3 elementos que se pueden dar en el mismo punto, 3 elementos que van a dejar su impronta en el escenario, 3 elementos que nosotros tenemos que tratar de identificar, de poder estudiar el lugar incendiado y tratar de identificar cuál fue exactamente el lugar donde se generó, donde se inició el incendio. Muchas veces va a estar indeterminado porque la destrucción es violentamente integral, y a veces no se tienen los datos suficientes o hay dudas en cuanto a la posibilidad de identificar justamente el punto origen, a veces ni siquiera el área del origen. El área es, acá empezó todo, y dentro de esa área vamos a tratar de encontrar el punto. A veces ni siquiera se tiene el área por el nivel de destrucción que se generó. Entonces ahí se declara como causa indeterminada. Pero estos son los 3 objetivos fundamentales de la investigación del incendio. Para luego, a partir de todo esto, determinar su clasificación, para lo cual debemos tener claro ciertos conceptos. Por ejemplo, ¿a qué llamamos zona de origen, origen o punto de origen? Es el lugar exacto donde han entrado en contacto una fuente de calor del primer combustible que ardió y cuya ignición dio lugar al inicio del incendio. Es bastante complejo encontrarlo, a veces es relativamente fácil, se puede llegar a tener una aproximación, pero no siempre es posible encontrar el punto de origen. Sí, la zona de origen, el área, podemos llegar a identificar, pero a veces no tenemos el punto de origen exacto. Además, puede haber varios puntos de origen. ¿Esto a qué se debe? A la misma dinámica del incendio, que puede llevar una chispa de una punta a la otra, se inicia otro incendio, o es un incendio a través de algún tipo de canalización, de sobretecho, de entretecho, o suelos técnicos, o lo que sea. Entonces no tenemos muy presentes de a qué se debió. Incluso el humo supercalentado, un incendio, puede llegar a derretir alguna pantalla plástica en otro lado, eso entró en combustión, goteó, se inició otro incendio. Bueno, todas esas cuestiones son las que tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que empezar a conocer que puede ser un solo punto, pueden ser varios. Cuando son varios también hay una tendencia a sospechar que el incendio pudo haber sido provocado. Eso vamos a ver en un video específico que vamos a hablar de este tipo de situaciones. Las fuentes de calor. Sería interesante tener un informe previo de las condiciones de las instalaciones de gas, de las instalaciones eléctricas, las instalaciones de aire acondicionado, control de clima, para tener en cuenta qué tipo de protecciones existían, para tener en cuenta cómo era el escenario antes del incendio, si había alguna desviación en el tema de higiene y seguridad del lugar. Esto es muy importante, siempre digo lo mismo, cuando hacemos una evaluación de riesgo de incendio, la primera medida es una evaluación de higiene y seguridad del trabajo, porque es la que nos va a dar cualquier posible inconveniente que puede llegar a haber con las instalaciones que estamos nombrando. Como fuente de calor es la fuente que debe tener una energía suficiente como para poder llegar a iniciar el incendio. La causa es el proceso que permitió el contacto de un combustible con esa fuente de calor que se hizo presente.
y que dio origen a la combustión. Entre estas causas existen muchas, por supuesto. Podemos enumerar causas naturales, causas accidentales, causas provocadas o causas que simplemente se desconoce, que son indeterminadas. No hay ningún tipo de elemento que pueda llegar a decirnos qué fue lo que pasó. Las causas naturales son aquellas que no tenemos intervención humana. Un rayo, una tormenta o lo que sea. Las causas accidentales son propias de los procesos humanos, que pueden no ser, digamos, una causa deliberada. Son accidentes, causas accidentales. Los accidentes no se provocan, se producen, que es otra historia. O expandir el fuego a un área donde nunca debió existir. Las causas provocadas son los incendios provocados en forma deliberada, y las indeterminadas no ha sido posible demostrar la causa. Para realizar la investigación se analizan dos áreas para ingresar a la investigación. Por un lado, la entrevista con los testigos y por otro lado, con el análisis preliminar de las marcas de fuego. La entrevista, el objetivo fundamental no es un cuestionamiento a través de una entrevista, sino tratar de reunir la información, que nos cuenten los potenciales testigos que fueron lo que observó. Simplemente con eso nos alcanza. Pero esta entrevista tiene que ser útil, debe ser confiable en cuanto al testigo y tiene que ser precisa. Son preguntas que tenemos que preparar. No hay protocolo en el tema de las preguntas. Esto lo tenemos que preparar antes de iniciar la entrevista y de acuerdo a las características propias del lugar incendiado. Los testigos pueden ser testigos directos o a veces no existen los testigos directos, vamos a los indirectos, y pueden dar una información que puede llegar a ser útil, aunque no hayan sido testigos oculares. Como yo vi una explosión, aunque no estuvo en el lugar, se vio la explosión de afuera, o sea, qué lado se prendió antes, qué lado se prendió después. Eso puede llegar a ser muy útil. Antes de realizar, el investigador debe preparar a fondo la entrevista. No podemos ir sin ningún tipo de preparación a hacer una entrevista, porque la información tiene que ser útil y la información tiene que ser importante, la que tenemos que tratar de conseguir. El principal aspecto de esto es llegar a comprender todas las distintas facetas que puede tener la investigación de ese hecho. Por otro lado, las marcas de fuego. Vamos a tener un video exclusivo de esto porque el incendio, el escenario nos está contando qué fue lo que pasó y depende de nuestra habilidad para poder identificar esa información. Son evidencias físicas y residuales de lo que quedaron en el lugar y tenemos que llevar a cabo una evaluación, un examen minucioso que consiste en el reconocimiento, la identificación y el análisis de las marcas que dejó el fuego, pero también de las marcas que dejó el humo. Ojo, porque el humo también deja marcas y muchas veces más importante que la del fuego. Y segunda instancia, el análisis de este avance, se podrá intentar establecer cómo fue el viaje del fuego dentro del escenario, cómo se propagó, cómo fue su dinámica, identificar las zonas y puntos de origen e identificar aquellos combustibles que han ardido, que participaron de la combustión, que participaron del incendio. Aquí tenemos que ser los más precisos posibles, pero por supuesto tenemos que saber perfectamente bien el comportamiento de los materiales ante el fuego, que es el tema del próximo video complementario a este.
Esa marca de fuego vamos a definirla como efectos físicos, son exclusivamente físicos, son visibles o también son medibles y van a permanecer en el lugar después de un incendio. Durante el curso de la investigación es posible, y yo diría que es prácticamente imprescindible, que el investigador deba localizar, recoger, almacenar, examinar y preparar las pruebas físicas que obtuvo del lugar, por lo que debe estar muy familiarizado con los métodos generalmente aceptados y recomendados de procesar dichas pruebas. Es decir, conocer qué van a hacer con esta prueba que yo estoy obteniendo. Eso va a ir a un laboratorio y tenemos que por lo menos saber qué va a hacer el laboratorio con esa pequeña probeta que le llevamos. Cómo van a hacer el análisis, porque eso a mí me va a servir mucho como guía orientativa acerca de la preparación de esa muestra, acerca de cómo la tenemos que transportar, cómo la tenemos que envasar, cómo hay que recogerlas y cómo va a ser su transporte. Es muy importante tener presente este tipo de cosas, que por supuesto esto está mucho emparentado con la experiencia del investigador. Las pruebas físicas en general son cualquier objeto físico o tangible que pueda demostrar o que pueda ser de alguna importancia en particular. Tienen que ser importantes. De ahí que tenemos que tener experiencia en la elección del tipo de pruebas, en cómo se recogen las pruebas, cómo tiene que ser esa probeta preparada para que puedan llegar a hacer un análisis complejo en el laboratorio, pero a su vez que sirva esa muestra que yo voy a llevar. No va a ser de gran ayuda para determinar el origen, la causa, propagación y la responsabilidad del mismo, ya que eso le corresponde a los tribunales. Esto es muy importante. No definimos ni los investigadores ni el laboratorio. Yo le llevo una muestra al laboratorio y el laboratorio va a decir, según la muestra hemos hallado esto. Y según las evidencias, en tribunales se va a definir qué fue lo que sucedió, o si hay que imputar a alguien, o si eso fue accidental o no fue accidental, que por supuesto van a ir por citaciones judiciales tanto los investigadores como los del laboratorio para contar lo que hicimos simplemente, pero tienen que ser importantes estas muestras. También los que vamos a estar investigando somos los que vamos a decidir qué tipo de muestra va a ser. Por eso tenemos que conocer cuáles son las muestras que son valiosas. No podemos cargar una camioneta de evidencia física, pues no tiene sentido, pero sí definir cuáles son las muestras que nosotros tenemos que recoger. Esto se presenta en cualquier laboratorio o en organismos que van a generar cierto tipo de exámenes y después nos van a generar un informe que nos va a servir para ir definiendo qué puede haber pasado. En cuanto a marcas de fuego, podemos llegar a tener varios tipos: penachos, marcas en BNU, marcas circulares, dirección del fuego que queda implantado, cómo se carbonizó la madera, dónde hay más carbonización, menos carbonización, y entre otros distintos tipos de manifestaciones. El evento incendio, como sitio de suceso, este hecho es muy distinto a todos los demás hechos de la criminalística. Si hacemos, por ejemplo, analogía con un homicidio, por ejemplo, el homicidio sucede cuando una persona introduce un arma blanca en el cuerpo a otra y esta cae la forma de la gota de sangre, como quedó en el arma blanca, la posición de un nudo. Todos estos hechos van a definir el tiempo del evento, es decir, cómo fue el suceso. Por el contrario, el incendio es distinto en el tiempo de desarrollo, porque corresponde
primero investigar el inicio del fuego, cómo se propagó y cuáles fueron los efectos de la extinción total del incendio, que es algo que tenemos que tener muy presente también, porque muchas veces hasta modifica el escenario. Generalmente lo hace, la extinción total. Por lo que los elementos involucrados pueden parecer alterados a su situación original, pero no así a los del propio evento. Así que tenemos que tener una cierta experiencia en el análisis de este tipo de datos, ¿no? Medios de fijación. Hemos visto muchas veces películas o series donde se utilizan elementos que son esenciales para señalizar el lugar donde se ha producido un incendio. El registro minucioso del lugar es vital para recopilar hechos y este proceso es importante para poder determinar el origen y la causa de un incendio. Los métodos más usuales son la información escrita, dibujos, planos, fotografías, videos, señaladores en la zona y vamos tomando todo este tipo de evidencias. Tenemos que saber cómo es el tema de los dibujos, qué tenemos que dibujar, si conseguimos planos, poder trabajar sobre copia de planos y llevar a cabo ahí las infografías suficientes. También la toma de fotografía, que es fundamental, muchas veces más importante la fotografía que el video, y a veces el video es mucho más importante que la fotografía. Hoy en día está la tecnología de los drones, pero no siempre el escenario admite el uso de drones por cuestiones de explosividad en el ambiente que pueda llegar a haber. Los daños por incendio podemos hablar muchísimos, porque hay diferentes categorías, diferentes tipos de daños que se pueden llegar a producir, y como generalidades describiremos los daños que pueden ocurrir en los diversos materiales de construcción y edificios a consecuencia de un incendio. El objetivo es tener una base científica para que podamos evaluar la extensión y el grado de deterioro estructural producido en un edificio que haya sido sometido a un incendio. Esta evaluación podrá determinar si la construcción puede ser rehabilitada o debe derribarse. Escapa, por supuesto, a nuestra responsabilidad como investigadores de incendios definir si el lugar es seguro o no. A veces ni siquiera podemos entrar nosotros por la inseguridad, por los peligros, por los riesgos, por el estado estructural, por el estado de la misma atmósfera o la cantidad de agresiones que podemos llegar a tener dentro de un sector de incendio. Me refiero a escombros, a posibles contactos eléctricos, a inundaciones, pero también a gases residuales que son extremadamente peligrosos, cosas que tenemos que tener muy presente. También se analizará la información sobre los tipos de daño que pueden esperarse de acuerdo a los materiales de construcción. De ahí la importancia de conocer el comportamiento de los materiales ante el fuego, que va a ser, repito otra vez, el segundo video. Y vamos a tener 2 videos del comportamiento de materiales en los incendios, que van a ser generalidades, tampoco vamos a ir profundamente a un análisis científico, ¿no? Pero sí saber cómo se comportan. Esto va a ayudar a mejor selección de tipos materiales y sistemas constructivos, por supuesto que sí, porque esto forma parte también de lo que es la seguridad pasiva y el diseño estructural. Fundamentalmente los daños se encuentran en 2 grandes grupos, unos producidos por la combustión propiamente dicha y otro, ¿qué cosa, no? Producido por los agentes extintores. Los agentes extintores no solamente extinguen, sino que pueden llegar a provocar daños en el escenario de incendio. Los producidos por la combustión, durante la combustión se producen gases, se producen vapores, producto de la pirolización, de la degradación térmica de las moléculas.
Se libera calor, se forma humo, hollín, ceniza, son productos que están en todos los incendios, pero estos también ocasionan daños y efectos que puedan clasificarse por su origen. La exposición al calor tiene las siguientes consecuencias. Va a haber cambios en la estructura del material, por el tema de termólisis química, pirolización, hay pérdida de resistencia por pérdida de masa, por ejemplo, en el tipo de madera. Va a haber pérdida de resistencia temporal o permanente en materiales no combustibles, por ejemplo el acero. También tenemos combustión, carbonización y destrucción de materiales sólidos combustibles. Agrietamientos, desprendimientos, todo lo que tiene que ver con la exposición del concreto o el hormigón armado a la acción del calor. Deformaciones en distintos tipos de elementos que han sido expuestos al fuego. Gases que acarrean problemas de corrosión si son agresivos, tal el caso, por ejemplo, del cloro, del polivinilo de carbono, que es el cloro es el ácido clorhídrico que proviene de la combustión de los plásticos y que es un elemento extremadamente corrosivo y produce corrosión instantánea al punto tal que puede llegar a ser el causante del colapso de una estructura metálica, por ejemplo. El humo y los gases también provocan daño, ya que conducen productos sólidos que pueden llegar a contener ácido sulfídrico y carbón, sobre todo en elementos electrónicos, donde se depositan sobre las plaquetas y hacen un desastre. Producen ennegrecimientos, olores, agresión química en superficie donde se depositan. Ahí hay una fuerte acción corrosiva también. Y por otro lado, los producidos por agentes extintores. Acá tenemos en esta foto realmente que se estuvo extinguiendo con polvo químico y realmente fue un desastre lo que se generó, no solamente por el fuego, sino también por el polvo. El agua se utiliza como producto extintor por excelencia, sin embargo puede causar problemas muy importantes, por ejemplo, humedecimiento, manchas, pérdida de color, ataque de hongos y descomposición que van a modificar el escenario de incendio. Lo modifican sobre todo cuando pasen algunas horas o algunos días para permitir al investigador ingresar. Corrosión, principalmente si se utiliza agua de mar por el contenido de sales, pero también la corrosión es producto de la dilución en el agua de algunos ácidos, ácido clorhídrico, ácido sulfídrico, cianuro de hidrógeno también, que generan corrosión, un agua extremadamente corrosiva, una especie de agua acidulada que puede llegar a generar corrosión en un montón de elementos. Desprendimiento de agrietamientos por enfriamientos puntuales. Esto quiere decir que un chorro de agua pegó en un elemento que estaba almacenando una enorme cantidad de temperatura y el colapso térmico en ese punto provoca cristalizaciones y provoca agrietamiento o explosiones en las paredes, sobre todo en el hormigón armado, y que se van a manifestar en forma de evidencias físicas que nosotros podemos llegar a utilizar. Cuando se combina con ciertos residuos de combustión, por ejemplo, se pueden llegar a formar sales ácidas en el ácido clorhídrico, cloro y agua, por ejemplo, que son algunas muy agresivas y tienen capacidad de penetrar diversas protecciones anticorrosivas. Es decir, se desata esto y no hay cómo pararlo. Los agentes como el CO2, los productos halogenados, los químicos secos, provocan daños pero en forma pequeña en comparación a los ocasionados por el agua. ¿Por qué? Porque el agua se combina con residuos de la combustión. El CO2, los polvos y los halógenos no. No, ¿por qué? Porque al contrario, capturan producto de la combustión. O se trabajan sobre lo que son los agentes libres, los radicales libres, y los capturan.
Pero el agua no, el agua contiene, diluye y transporta sales ácidas, por ejemplo. En muchos casos la elección del agente extintor, esto es un punto muy importante también y muy interesante. Se basa la elección en que no ocasione mayores daños que la del mismo incendio. Se usa mucho en inundación total a través del agua nebulizada, por ejemplo, para equipos electrónicos, que a veces también estos agentes extintores pueden llegar a ser gases del aire, por ejemplo, pueden llegar a ser halógenos o el CO2. Los efectos de los procesos de corrosión después del incendio. Es importante evaluar los daños a la brevedad, especialmente donde haya sospecha de combustión de PVC u otros materiales como el poliestireno. Los estirenos son terriblemente corrosivos y cuando se sospecha que estuvieron en el lugar hay que tratar de llevar a cabo la investigación lo antes posible, porque estos elementos van a modificar el escenario de incendio, provocando, acelerando los procesos corrosivos y borrando evidencias que pueden ser muy importantes. Entonces, sospechando de esto, si es que está permitido que podamos ingresar, entonces lo vamos a poder llevar a cabo. Deterioran en grandes cantidades maquinarias, equipos y construcciones. Construcciones, sí señor, actúa sobre paredes, actúa sobre hormigón. Entonces es de vital importancia efectuar una limpieza inmediata. Pero claro, antes de la limpieza tenemos que investigar, porque si limpian el lugar no vamos a poder investigar demasiado. Pero bueno, estas firmas que están capacitadas para estos trabajos van a estar llevando a cabo su trabajo de limpieza una vez que se determinó la finalización de la investigación. Para que la corrosión electroquímica en el medio ambiente tenga lugar, es necesario que la humedad ambiental exceda un porcentaje crítico. Para el acero, la humedad crítica es entre 50 y 60%, y en caso que la humedad sea tal que se condense y se forme una película delgada de agua, se va a incrementar notablemente el fenómeno corrosivo. En toda combustión de materiales orgánicos se va a generar agua, y los trabajos para combatir involucran la evaporación también de grandes cantidades de agua. Por eso estos gases, producto de estos fenómenos, a menudo contienen gran humedad y se condensan en lugares más fríos del incendio, provocando el inicio de las condiciones, aumentando los efectos de la corrosión. En cuanto a los ácidos, las sales y sustancias que son solubles en agua, la combustión de estos materiales produce pequeñas cantidades de ácidos y sales, los cuales, si bien están disueltos en el agua, aceleran la velocidad de corrosión. Fíjense qué interesante esto, porque estamos usando agua casi inocentemente, estamos provocando que el agua absorba temperatura, estamos tratando de apagar el incendio, pero debemos conocer también que hay consecuencias, y estas consecuencias pueden llegar a generar, pueden llegar a dar origen a fenómenos de corrosión violenta, corrosión peligrosa, en muchos casos a causa del agua, porque van a diluirse sales, se van a combinar con los residuos de la combustión, hasta con las cenizas en algunos casos, y generar aguas que son extremadamente ácidas. Eso genera corrosión. Impresionante, pero esto es así. Cosa que no nos pasa con el polvo químico seco, no nos pasa con el CO2, no nos pasa con los halógenos o los gases de aire. Tampoco, digamos, con a otros gases inertes. Sí puede llegar a pasar con las espumas. Con las espumas puede llegar a pasar. No sucede, por ejemplo, cuando el agua se aplica en forma nebulizada, porque la nebulización, si bien se asocia con algunos gases presentes,
de residuos de la combustión, un incendio, normalmente precipitan, pero no forman charcos líquidos de aguas aciduladas, por decirlo de alguna manera. Simplemente van a precipitar como precipitan los humos también, pero no forman charcos de agua, sino que lo único que hacen es humedecer el carbón, combinarse con los gases y precipitarlos, nada más. No generan, no apunta tanto al tema de la corrosión cuando se utiliza el agua nebulizada. Muchos plásticos, todos los polímeros contienen halógenos. Esos halógenos que están formados por el cloro, por el flúor, el PVC, por ejemplo, polivinilo de carbono tiene cloro en su composición. Y el flúor también. El flúor es uno de los halógenos que se utiliza como composición en los agentes extintores halogenados. Si bien el flúor no participa en la extinción, sí participa en lo que son las reacciones que se generan durante la rotura de la reacción química en cadena. Tema para otro video. Pero cloro y flúor están. Y se genera ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico. El cloruro polivinilo, el PVC, es el plástico más difundido, más común de encontrar en cualquier establecimiento. Contiene grandes cantidades de cloro. Si bien no hay peligro en su manipulación, sí cuando se enciende, los residuos son peligrosísimos, ese ácido clorhídrico a partir de combustiones o cuando el calentamiento del PVC alcanza valores de 100 grados centígrados o más, hay gases que ya se liberan y se combinan con el agua formando precisamente el ácido clorhídrico. Los daños en construcciones de hormigón armado, que vamos a verlo en profundidad en lo que es el primer video sobre el comportamiento de los materiales en los incendios. Hay secciones resistentes reducidas como consecuencia de desprendimientos, agrietamientos o corrosión, como estamos viendo en la foto. Esos son fenómenos muy específicos que se generan fundamentalmente por la presencia de agua dentro de la estructura del hormigón armado. Para evaluar correctamente las temperaturas a las que ese elemento constructivo fue sometido, es importante conocer el momento en el que el desprendimiento ocurrió. Hacia el inicio del fuego, hacia el final del fuego. Bueno, esto va a salir de alguna entrevista o alguna declaración de los bomberos. A veces ni siquiera se tiene este dato, por supuesto. ¿Por qué? Es importante porque un desprendimiento temprano resulta que hubo una transmisión de calor mucho más rápida hacia el interior de la construcción. Si bien son malos conductores del calor, sí va a tener una tasa de transferencia de calor suficiente como para que el calor avance a través de la estructura del hormigón y alcance lo que tenemos dentro de la estructura del hormigón, que es la humedad. Y se pueden diferenciar por este fenómeno tres tipos de efectos de desprendimientos. Desprendimientos explosivos. Ocurren dentro de los 30 minutos del fuego y no es otra cosa que la evaporación instantánea del agua que se genera dentro. Una gota de agua son 1600 gotas de vapor. Por supuesto que cuando se sube la temperatura por arriba de 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición del agua, se van a generar suficiente cantidad de gases, suficiente presión, no de una gota, sino de un montón de gotas, y ahí se produce la explosión por crecimiento violento del vapor. Puede ser una serie de explosiones, pero básicamente es la sobrepresión del agua que está atrapado en el material. En segunda instancia, hay desprendimientos que no son explosivos, ocurren en zonas débiles del elemento hormigón, por ejemplo, en lo que es la transición entre el concreto y el contacto con el acero refuerzo. Esa capa donde se junta el acero con el concreto, con el hormigón, es la zona más débil que hay. Entonces ahí, si bien no va a haber una manifestación explosiva, sí se van a separar
porque además de eso el acero tiene un coeficiente de dilatación muchísimo más alto que el del hormigón y por supuesto se van a separar. Generalmente se dan a lo largo de las esquinas de columnas y vigas y dejan la armadura en descubierto porque ese desplazamiento agrieta el hormigón y lo hace precipitar. No son explosivos y van incluso progresando, si continúa el fuego, progresa hacia el interior del hormigón. Y el tercero es el desprendimiento a raíz de grandes variaciones de temperaturas, por ejemplo, durante el combate del fuego. Está toda la columna o la viga del hormigón supercalentada a 200, 300 grados, y al enfriarlo de golpe se produce un choque térmico, un colapso térmico del hormigón que se va a manifestar a través del agrietamiento, a través de la rotura de la estructura y van a desprenderse, van a caer, van a desprenderse. Por eso es peligroso trabajar en estructuras que ya tienen un tiempo de maduración, digamos, el incendio. La reducción de la sección también puede darse como resultado de la corrosión, pero esto toma mucho más tiempo, es más ponderado en el tiempo. Se debe prestar atención a ese aspecto y en especial a la ocurrencia simultánea de combustión de PVC y de concreto agrietado. Ahí es donde tenemos que conocer también lo que estamos viendo. La resistencia a la compresión y la resistencia residual, esta reducción depende de la temperatura máxima alcanzada durante el incendio, la reacción del agua y el cemento, los tipos de agregados calcáreos y cuarcíferos. No todos los cementos los hormigones armados son iguales, tienen distintos tipos de cales, de cementos, de componentes, también los elementos sólidos que se le puede agregar, como el canto rodado, la perlita o cualquier otro tipo de elementos. El tiempo transcurrido después del incendio es muy importante esto, porque estos efectos se pueden manifestar en forma ponderada después de que terminó el incendio, puede llegar a generarse cierto tipo de efecto residual. Cuando las temperaturas sobrepasan los 300 grados centígrados en el concreto, su resistencia residual va a decrecer rápidamente. Sin embargo, los experimentos muestran una gran dispersión. ¿Por qué? Si se calienta más de 300 grados centígrados, adquiere una tonalidad rosada y es así que la diferencia entre concreto bueno y malo se puede llegar a establecer visualmente. ¿Son datos que pueden llegar a ser importantes en una investigación? Por supuesto que sí, esto también hay que registrarlo. Hasta acá más o menos podemos estar hablando de lo que es la introducción a lo que son las investigaciones de incendio. Sin duda alguna, son todos temas fascinantes, hay muchísimo que estudiar, hay muchísimo que investigar precisamente, pero muchísimo para conocer. El estudio de todos estos temas es algo que lleva mucho tiempo, los profesionales deben estar perfectamente preparados, no todos estamos preparados en forma integral para poder resolver cualquiera de estos temas. Hay obviamente tendencias a especializarse en alguna u otra dirección, pero concretamente el investigador de incendio tiene que entender que todos estos temas los tienen que manejar, aunque sea en forma superficial, diría, para tratar de conocer de qué se trata. Si necesitamos, obviamente, algo mucho más concreto, más profundo, vamos a tener que recurrir a un perito en construcciones, por ejemplo, o alguien que entienda realmente qué fue lo que sucedió con una estructura de acero, por qué colapsó. Eso lo tiene que hacer un ingeniero industrial o un laboratorio. Bueno, de esto se trata este fascinante mundo de la investigación de incendios. Vamos a seguir con el resto de los temas, son muchos temas, muchos videos que vamos a ir subiendo y terminando con esto. Bueno, no queda más nada, así que nos veremos en la próxima entrega.
Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.